Hola amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Hola amiga, ¿cómo estás? Qué rico verte de nuevo en este encuentro semanal, que no solamente hablamos Igualmente, como siempre, sino que adicionalmente tenemos este encuentro maravilloso. así es. Nuevo episodio para todas las personas que nos siguen. Nuevamente, muchísimas gracias por sus comentarios, por su retroalimentación y por seguirnos en nuestras plataformas y decirles que hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes. Así es, para nosotras, porque obviamente nos permite seguir conversando de temas interesantes, algo bien particular, ¿no? Que nosotras como amigas tenemos, ¿no? No es un tema de voy a chismear contigo, sino que hablamos de tantas cosas y le vemos tanto valor a lo que hablamos que por eso lo estamos compartiendo con ustedes. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras amigas virtuales. ¿Y qué tenemos en este episodio, amiga? Bueno, en este episodio vamos a hablar de los hijos que se van o que no se van. Vamos a hablar del nido vacío o del nido lleno. Sí, señor, porque a estas alturas de nuestra vida, muchas de nosotras estamos en el proceso o ya hemos vivido el proceso. Y en el caso nuestro, tenemos también dinámicas diferentes, ¿no? Recordarles simplemente, en el caso de Sheila, Sheila tiene 2 hijos y en el caso mío tengo una hija, pero todos tienen edades diferentes. Eso nos permite darle como un matiz distinto a lo que cada una de nosotras ha vivido con respecto a este tema del síndrome del nido lleno o del nido vacío. Y Un inciso acá de hacer hincapié de que nuestros hijos sí están grandes. Ya mi hijo menor, que es el menor de los tres, contando a tu hija, tiene 24 años. Entonces, hacer hincapié que son adultos. Entendemos que, y tenemos amigas contemporáneas con nosotros que tienen hijos de edades menores, que todavía son adolescentes, pero saber que esto llega muy rápido, que cuando uno mira atrás, los niños crecen cuando llega este momento donde deciden irse, ya sea a estudiar afuera o independizarse. Pasa tan rápido que uno dice, ¿en qué momento crecieron? Esa frase creo que mucha gente la repite y claro, ya nosotras lo vivimos o estamos en eso. sí, así es. O incluso que empezaron antes que nosotras y que hoy en día tienen hijos más grandes. Por Así es. ejemplo, tengo el caso de mi hermana. Mi hermana tiene un poco mayores que mi hija, una mayor que mi hija y luego contemporáneas hasta la edad del tuyo, del más chiquito. Entonces, sí creo que esto puede ser un tema interesante para muchas de las personas que nos escuchan. Y vamos entonces al grano, porque si no, nosotras nos dispersamos mucho, podemos hablar muchísimo. A ver, ¿qué sería ese síndrome del nido vacío? El síndrome del nido vacío es que desde el punto de vista psicológico nos podemos sentir afectados cuando un hijo o una hija se va de casa. Entonces cambia la dinámica, nos podemos incluso enfermar, nos podemos deprimir. Desde el punto de vista psicológico podemos sufrir esa ausencia, pues, de ese miembro de la familia que estaba allí constantemente con nosotros y que tenemos una dinámica y esa dinámica cambia cuando ya la persona no está. Obviamente puede haber un concepto muchísimo más de una Científico. manera científico, sí, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pero bueno, esa es mi percepción de lo que quiere decir y ya, pues luego te contaré porque yo sí lo viví. Ok, nunca habíamos hablado de eso, qué bueno que lo vamos a hablar ahorita. Y adicionalmente, no solo el síndrome sucede en este caso porque los hijos se van, sino que también puede suceder que los hijos ya están tan adultos que deberían irse y entonces ya se crea un síndrome ahí porque los padres ya como que quieren que, a ver, vuele solo, ¿ok? Ya es Y momento. sabes que ese término, ese del síndrome del nido lleno, yo no lo había escuchado. Yo tampoco. Siempre se bromeaba con esos hijos, ¿no? De que, ay, tiene 40, tiene 30, no se ha ido. Pero no sabía que exactamente le llamaban o le están llamando, no sé si es algo más reciente, eso lo del síndrome del nido lleno, o sea, que donde entiendo que ya los padres sienten que el hijo debería independizarse, debería pues salir del hogar paterno, materno y a vivir su vida. Yo pienso que también tiene mucho que ver con el espacio físico, o sea, con que obviamente estamos todos en esta unidad familiar debajo del mismo techo
Y ya cuando hablamos del nido vacío es porque la persona se movió físicamente fuera de ese techo, ¿no? Porque al final el hijo puede venir cuantas veces quiera si está cerca, pero ya hay como esa independencia de que no vivimos bajo el mismo techo o que seguimos viviendo bajo el mismo techo cuando ya el hijo a lo mejor ya debería atendizarse desde ese punto de vista. Sí, totalmente, es así. Y de hecho, si empezamos a hablar de nuestras experiencias, en mi caso, mi hija se fue a estudiar al extranjero. Ella se graduó muy joven del colegio y empezó a estudiar la universidad, y creo que como a los 20 ya estaba graduada y se vino a Estados Unidos por 9 meses, y era esa sensación de que, a ver, ya no tengo la colegiala, ni tampoco tengo la universitaria con esa dinámica en casa. Entonces era como totalmente diferente porque además la comunicación no era todos los días. Entonces fue sentir así como que ya no estaba, como que sí me hacía falta, como que ella ya estaba en su propio mundo, creando su propio mundo. Y creo que en mi caso he vivido el nido vacío, pero el retorno a casa y el nuevamente vacío y el retorno nuevamente a casa, justamente por la dinámica y lo que hemos tenido que vivir en todos estos años. O sea, te estoy hablando de 2012 más o menos, y entre el 2012, estos 12 años, sucedido muchas cosas de nido vacío, nido lleno, nido vacío, nido, o sea, no le diría nido lleno, sino el volver a casa más bien. Yo diría, el que realmente fue como que ya ella va a volar sola y ya no va a volver, es el real nido vacío, porque cuando se van a estudiar, uno siempre sabe que vuelven, ¿no? O que vuelven por vacaciones, cuando terminen los estudios que están haciendo, etcétera. Pero hay un momento real en el cual se produce ese verdadero nido vacío, y es cuando ya uno sabe que hicieron tu vida y ya no van a volver, sino que solamente de visita. No sé en el caso tuyo. En mi caso, y te voy a hacer luego una pregunta con respecto a esos retornos y idas nuevamente, porque yo también he pasado por esa situación y ya comentando eso de antemano, siento que cada retorno y cada ida es completamente diferente. Uno lo vive de manera diferente y también la relación con los hijos va cambiando, va transformándose en cada uno de esos procesos de idas y retornos, que en la mayoría de los casos, y bueno, siempre espero que sea para bien, pero no necesariamente siempre es así. Creo que he vivido como todas las situaciones. Claro, en tu caso veo que eran ustedes dos, ¿no? Solitas. Entonces, realmente te quedaste con el nido vacío porque pues es tu única hija. En mi caso, mi hijo mayor, y eso lo comenté creo que en el primer capítulo, él se fue muy joven, a mí yo sentí que se fue muy joven. Nosotros cuando migramos de Venezuela, nosotros migramos a Ecuador, mi esposo, mi hijo menor y yo, y mi hijo mayor se fue a Chile por diferentes razones que nosotros evaluamos y él se fue a estudiar la universidad a Chile y tenía 18 años. Y lo comenté, que me parecía que era una edad, o sea, que yo lo veía muy, todavía muy jovencito, muy chiquito, pero sí sentí, a diferencia de lo que tú me estás diciendo, de que, bueno, que se van a estudiar, uno siente que va a regresar, efectivamente, él nos vino a visitar, nosotros lo fuimos a visitar, pero yo sí sentí, desde el momento que él se fue, que yo estuve en ese aeropuerto, que yo lo despedí, yo sí sentí que dije, él va a salir de la casa y yo sé que no vamos a volver a vivir juntos. Ojo, volver, no quiere decir esto de que estoy negada a eso, pero es como el vivir esa independencia y yo conozco el carácter de mi hijo y es el saber de que él después de vivir esa independencia pues iba a tratar por todos los medios de mantener el vivir solo, el tener su independencia. No quiere decir en esto que en un futuro pudiera ocurrir, porque uno no sabe las circunstancias que se nos pueden presentar. Podíamos visitar y podemos pasar temporadas juntos, pero ya a lo mejor volver a vivir juntos como una decisión propia de que, ay, qué bien, vamos a volver a vivir juntos, no. Y así ha sido hasta ahora. Ya de eso han pasado 10 años, mi hijo mayor tiene 28 y a pesar de que ahora está en la casa familiar, ¿verdad? Nosotros no estamos allí. Entonces, él está de nuevo en su casa
Él está Ujú. llenando el nido, que fue la casa donde él creció, pero los padres no estamos. Eso fue con mi hijo mayor. Realmente lloré muy poco, yo no lloré, yo solté unas lagrimitas cuando me despedí de él y tal, y sí siento que somaticé mucho cuando él se fue. O sea, yo pude haber llorado, pataleado, chillado, mi hijo, no sé qué, no lo hice. O sea, traté de ver todo de una manera muy del deber ser. Y aproximadamente como a los 15 días, cuando él se fue, a mí me comenzaron unas taquicardias horribles que no se me controlaban con nada. Yo tenía siempre la frecuencia cardíaca por encima de 100 en reposo. Y tuve que ir al médico, me mandaron medicación para bajar la frecuencia cardíaca porque a mí las taquicardias no se me quitaban, en la noche me acostaba y me despertaba con unas taquicardias horribles. No eran ataques de ansiedad, era solo taquicardia. Y estuve unos 15 días, 3 semanas, yo creo que no llegué a un mes, con una medicación muy suavecita para controlar eso y se me quitó. Y después fue que yo relacioné, parece mentira, y volvemos a lo de que nos conocemos o no nos conocemos. Al tiempo fue que yo dije, esta taquicardia es esa separación. O sea, fue como mi cuerpo procesó esa separación de mi hijo mayor. Pero lo analicé después. En el momento yo decía, bueno, pero ¿qué me pasa? ¿Pero por qué tengo esto? ¿Qué tal? El estrés. Definitivamente somaticé ese dolor, esa separación. Obviamente todo eso pasó con mi hijo menor, también lo viví. Cuando se graduó de bachillerato, él decidió irse a, bueno, venirse a estudiar aquí a Europa. No le gustó lo que se vino a estudiar. Cuando se vino también llegó el COVID. Se unieron como muchos factores y él mismo decidió, no, yo quiero volver con ustedes, quiero volver a Ecuador y voy a estudiar allá. Ese segundo nido vacío, porque bueno, esa es la otra, ¿no? Se fue el hermano mayor, pero todavía quedaba mi hijo menor allí. Él se fue, estuvimos aproximadamente como 9 meses, o sea, mi esposo y yo, solos. Y de verdad que es súper bien. Yo empecé a trabajar los 6 meses antes de que él se fuera, porque yo decía, no me voy a enfermar, o sea, lo empecé a interiorizar para poder llevarlo de una mejor manera y me funcionó. Él después volvió, y actualmente todavía está en casa, ¿no? Pero en este periodo de que él volvió y está estudiando en la universidad, pues también se ha tomado periodos de ir, de volver, pero está todavía bajo nuestro techo, por decirlo de alguna manera, pero sí estuvimos 9 meses donde estábamos la pareja sola, ya sin los hijos. Sí, creo que la primera vez es más difícil, ¿no? Ya después uno está preparado para lo que viene. Ujú. Pero sí, he pasado por todas las etapas. Uy, sí, claro. Imagínate, yo me acuerdo que en el caso mío, cuando ella se fue a estudiar, ya que yo sabía que se iba a estudiar y íbamos a estar meses separadas, yo vine a Estados Unidos a dejarla para ver dónde se iba a quedar, porque habíamos hecho ya todo el tema online, pero de alguna manera era así como que, a ver, yo quiero estar segura de esto, de que ella va a estar bien, básicamente, ¿no? Y entonces lo tomamos como unas vacaciones porque me vine unos días libres y lo tomamos justamente como, a ver, este es el sitio donde voy a estar, visitamos esto, lo otro, pasemos juntas y ya luego, ok, la dejé como instalada, digamos, ya me devolví. Ya fue la realidad en el avión. Obviamente en el avión lloré a mares, o sea, era como que me estrujaban el corazón, era tenaz, pero yo sabía que ella iba a estar bien y que era Claro. un paso para su futuro, para su formación y que le iba a abrir puertas y además el beneficio de que los hijos tengan oportunidad de crecer fuera de casa, creo que también los enfrenta a algo diferente en la vida. No es lo mismo que cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no salen nunca de la casa, estudian la universidad estando en casa y salen de casa es cuando se van a casar. Creo que la experiencia es completamente diferente a cuando tienen la oportunidad de volar por sí solos, antes que en este caso los nuestros han tenido esa oportunidad de ver la vida de otro prisma diferente. Pero yo creo que para todos siempre hay una tristeza en ese primer adiós, que no es un adiós definitivo, pero de alguna manera sí, y fíjate que en el caso tuyo lo somatizaste. Y obviamente también nos da miedo, ¿no? Nos da mucho miedo de lo que ellos vayan a tener que enfrentar en ese momento, porque obviamente como padres queremos lo mejor para ellos. Es que es como una mezcla de sentimientos, ¿no? Es ese orgullo porque sabemos que van a crecer, que de cierta manera van a cumplir.
retos y ya solos, no debajo de nuestra ala, miedo, emoción también por ellos. Yo me acuerdo que yo estaba súper triste, yo estaba muy triste y mi esposo estaba tan emocionado, pero sí Ujú, era algo que ninguno de nosotros hicimos cuando jóvenes. Realmente yo también lo dije antes, yo no era que tuviera ningún interés de haberme ido a estudiar ni a otro país ni a otro sitio, pero mi esposo sí lo veía como de un hombre hacia su hijo, sí lo veía con esa emoción de que espectacular, vas a vivir solo, estás en otro país, otra cultura, vas a hacer tu carrera, o sea, apartamento soltero, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ujú, yo, bueno, mamá gallina, sí, me daba orgullo, pero creo que a mí en ese momento me ganaba el miedo, lo que tú dices, el que estuvieran bien, era lo primordial. Realmente uno no le va a decir, no, no te vayas y a ponerle ninguna traba, pero sí el miedo muchas veces a uno lo paraliza. ujú. Si pasara a lo mejor en este momento y volvemos a lo de nuestras edades, yo creo que lo tomaría de una manera muchísimo más tranquila. Pero sí realmente a mí me tenía en ese momento paralizada el miedo, ¿no? De que le pasara algo, de por lo mismo que sentía que estaba muy pequeño. Todavía ahora que, bueno, no sé si podemos hablar que eso es nido vacío o no, pero cuando los padres nos vamos, porque yo ahora me fui y está mi hijo en casa y él me dice: "Ay, mamá, cuánto te extraño". Y mi esposo me dice: "Es que tú te encargabas de tantas cosas acá, que de cierta manera no nos has dejado que nosotros nos hagamos responsables de muchísimas cosas del hogar". Y la idea no es de uno hacerse indispensable, ni imprescindible, porque mentira, nadie es imprescindible en esta vida, pero sí como, ¿por qué no nos dejaste antes tratar de hacer más cosas de lo que se hacían en la casa? Para de esa manera, pues tener también como esa, bueno, ser como más independientes, ¿no? De la figura materna, de la mujer que está ahí resolviendo todo. Y yo dije, bueno, mira, un nido vacío, pero no del hijo, sino de la madre. Así es. Uy, mira tú, también es peculiar eso que estás mencionando porque muchas veces uno no se da cuenta de eso y no les das las herramientas suficientes para el momento en el que tú no estés. Sí, y es verdad, es un error, es de nosotros los padres sobreproteger mucho, el a lo mejor de, yo hago todo, porque al final no es yo hago todo para que el otro no haga nada, sino es por nuestra propia personalidad, de resuélvelo Mm, todo, más que del hecho de querer castrar al otro, sino es de querer nosotros ser resolutivas, de resolver todo, ¿no? De ser súper eficientes. Y al final eso, indirectamente, sin uno hacerlo con esa intención, genera también a lo mejor en nuestros hijos una desventaja y descubren todo de repente. claro, se ven expuestos de una Claro, manera en la y que, a ver, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo lavo la ropa? por poner un ejemplo, Exactamente. En ese caso, amiga, porque en mi caso, bueno, yo con Erika viví diferentes etapas en las cuales yo estaba casada, luego estaba sola. Entonces, digamos que obviando ese tema de mi situación marital, ¿ok? Era una relación completamente diferente con ella porque obviamente ella era fruto no de ese matrimonio en el que yo estaba y era como más independiente por no estar afectada por el tema mamá papá, sino simplemente el tema mamá, más que el tema papá, porque esa pareja que yo tenía en ese momento no fungía como padre. Entonces, tema del sentimiento, de lo que yo sentía en las veces que ella se tuvo que ir a hacer su propia vida, luego volvía, para mí era como que no se termina de ir. Ahora, cuando ya ella tomó la decisión de, a ver, mamá, ahora sí, me voy a vivir por mi cuenta, ahí sí fue como, ves que realmente yo sentí como que ella ya es independiente y ahora yo sí me quedo sola. Y para más remate, en ese momento ya yo estaba sola. Entonces, fue así como tocó el momento de que ella volara sola y de verla cómo construía su propio hogar. No fue un sentimiento de pérdida, sino más bien fue un sentimiento de extrañarla porque ya no estaba conmigo y al no tenerla en casa, pues ya tú tienes mucho tiempo sola, pero también fue un sentimiento muy bonito de ver
cómo ella era capaz ya de construir su propio hogar, cómo arreglaba las cosas, cómo lo manejaba, cómo se organizaba, cómo cocinaba, etcétera. Entonces era así como que qué lindo ver que realmente lo está pudiendo hacer. Tiene una casa muy linda, además ella como diseñadora, pues todo lo ponía como mucho más lindo y ver cómo ya era una mujercita ejerciendo en su hogar como tal, para mí fue un momento de mucha satisfacción. De hecho, me acuerdo el primer día de la madre, que ya ella no estaba en casa, que me invitó a desayunar tipo brunch a su casa, con todas las cositas hechas por ella. Qué lindo. O sea, para mí, ese fue el mejor regalo de Día de las Madres que he podido tener, porque era una confirmación como de que ella estaba bien y de que, a ver, Andrea, lo hiciste bien y ella va a estar bien, sí. Pienso que a cada padre y cada familia y cada sistema familiar es diferente y con más o menos libertades, con más o menos responsabilidades. Al final, yo creo que el ejemplo también ayuda muchísimo y ellos repiten, quieran o no lo quieran. Yo digo que muchas veces hasta de forma inconsciente, el ejemplo que uno les da. Al final tú dices, bueno, está bien, no, no lo enseñé a lavar, no sé, no lo enseñé a cómo manejar la lavadora ni que separas los blancos de los colores, pero realmente después, cuando están en el momento, dicen: "No, esto tampoco se puede hacer así a lo loco". Y a lo mejor lo llaman a uno, o llaman a un amigo, o ahora se lo preguntas al ChatGPT, pero la realidad es que creo que muy en el fondo es esa sensación de, como tú dices, y es eso de que lo hicimos bien, porque ellos igual van viendo, crecen con uno y crecen en un ambiente que a lo mejor tú le estás dando el ejemplo, y luego ellos, no todo, porque cada quien tiene su personalidad, muchas cosas lo van a replicar. Y al final del camino tú dices, lo están haciendo bien con sus errores, con sus fracasos, con sus alegrías. Es muy lindo verlo, sí. Y en tu caso, si vamos a ver lo que se siente de quedarse solo, ¿cómo fue en tu caso ese retomar la vida personal solamente ustedes dos en casa, sin los hijos? ¿Cómo fue esa experiencia como pareja? Mira, fue también una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, porque la realidad es que nosotros nunca vivimos de casados sin hijos. O sea, yo me casé y a los meses tuve a Fran. Entonces, nunca habíamos tenido oportunidad de vivir casados o de estar juntos, pues viviendo bajo un mismo techo sin nuestros hijos. Y fue una experiencia súper enriquecedora, maravillosa. Sé que hay parejas que les pasa todo lo contrario. Viven es proyectando o a través de los hijos, o la pareja se mantiene unida por los hijos. Y cuando los hijos ya no están, la pareja se da cuenta de que, mira, aquí ya no tenemos nada en común, ya no hay nada. En nuestro caso fue como un redescubrimiento. Sí cambió como que un poquito la dinámica y sobre todo por el apoyarnos por ese sentimiento de que lo extrañábamos. Si bien es cierto que cuando se fue mi hijo mayor, o sea, yo lo extrañé muchísimo y a mí, como te digo, me afectó mucho y mi esposo estaba más en la onda de que chévere, de que de buenísimo, de que qué orgullo y él estuvo muy bien de ánimo. Cuando se fue nuestro hijo menor, mi esposo fue el que lo pasó fatal. O sea, él era el que estaba muy decaído, que le hacía falta que él estuviera en casa, a pesar de que nuestros hijos son como muy así, como muy independientes y no es que están encima de nosotros ni nada por el estilo, pero sí le hizo mucha falta y más bien yo le daba como ese apoyo de que cuando él se sentía triste, pues lo conversábamos y todo eso, yo estaba como más tranquila y él sí se afectó muchísimo más. Entonces, creo que también, y hay una diferencia de lo que tú viviste con tu hija, porque bueno, estabas casada con una persona que no era su papá. En nuestro caso sí, porque yo entendía ese sentimiento y yo le podía dar como ese apoyo porque ya yo lo había vivido antes, ¿no? Entonces, también fue muy bonito en eso, como en darnos de apoyo en ese momento, que no es que sea un momento malo, pero sí es un momento triste. Y a lo mejor otro día me decaía un poco yo y entonces él, no, pero está bien. Y el entendernos como pareja de que mira, o sea, esta es una nueva situación, por momentos podemos estar tristes, pero nos damos el apoyo que necesitamos y seguimos adelante. Y ese redescubrimiento fue el compartir, el pasar más tiempo juntos para reconfortarnos. Yo estaba así como que, uy.
menos trabajo en la casa. Esta casa no se ensucia, cocinar para 2 y ya no para 3. También es cierto que nuestros hijos los llevan a sus amigos, fiestas, reuniones, y entonces ya ese ambiente no estaba por el hecho de que él no estaba allí. En el hogar se convirtió en un sitio más tranquilo, como más, o sea, de 2 personas de otras edades. Ya cuando él dijo que regresaba, nos dio muchísima felicidad, pero yo dije: "Uy, ¿estamos retrocediendo o qué?". Y ahí vamos a lo del nido lleno, porque yo sí dije, ¿cómo será ahora la dinámica después de este tiempo que ha pasado, que fue, bueno, casi un año? ¿Cómo volverá a ser la dinámica? Al final volvimos al nido lleno y, y bueno, bien. En tu caso, dijiste que Erika había regresado, y había ido y había venido. ¿Cómo fue en esas idas y venidas? Mira, en esas idas y venidas yo creo que fueron como temas de vacaciones, porque ella regresó, luego se volvió a ir, de hecho ella fue la primera que se fue a Ecuador, em, luego otra vez convivir con nosotros, entonces fueron como, yo lo tomé siempre como periodos no definitivos de irse. Ahora, una vez que ella ya se fue para hacer su vida y luego ya hizo su hogar, y cuando ya yo estaba acá, ella se vino, tuvo con nosotros 6 meses. Obviamente, cuando llegó, qué maravilla, porque habíamos estado sin vernos como un año y tanto, más o menos. Y volverla a abrazar, volverla a tener así cerquita, fue maravilloso porque obviamente la relación de nosotras siempre fue muy cercana. Yo creo que nosotros tuvimos un periodo como todo adolescente con madre, padre en una sola figura, de mucho conflicto, pero luego ya de adultas, pues ha sido una relación muy bonita, muy cercana, muy de amigas, muy de confianza. El volver a tenerla cerca, el volver a tener esas conversaciones ricas, el tenerla aquí, el poder compartir con ella el día a día, muy rico. Pero luego de eso, ya nosotros teníamos una dinámica. Y en este caso, una dinámica con una persona completamente diferente, en un país completamente diferente, que la quiere muchísimo como una hija y la apapacha como una hija de igual manera. Y ella también lo quiere mucho, pero era distinto. No te sabría describir qué era realmente, porque los 2 estábamos muy felices de que ella estuviera aquí, pero ya llegado un término de tiempo, ya era como que, a ver, nosotros sabemos que esto va a ser por un espacio de tiempo, que no va a ser definitivo, pero de alguna manera también te empieza a cambiar toda la dinámica que tú tenías en casa. Y hay momentos en los cuales tú dices, antes tenía tiempo para este tipo de cosas como pareja ya adulta. Y ahora ya no las haces porque tienes nuevamente un hijo en casa. Entonces eres tú el que al tener nuevamente ese nido lleno, empiezas a cambiar tu propia dinámica. Y entonces ya luego no se trata de cuándo se va a ir nuevamente, pero es un tema de, a ver, ¿cómo manejo esta situación? Porque ya yo estoy perdiendo aquello que, digamos, de alguna manera gané en relación a la dinámica del hogar como pareja y que en este momento al volver a casa de tu hijo te cambia toda la dinámica. No sé cómo lo sentiste tú en ese momento. Sí, tal cual. Es que hay como un engranaje que luego hay como una descoordinación, sobre todo porque no es que se fueron a como tú dices, a unas vacaciones y regresaron y tienen 14, 15 años, sino que ya son adultos, que tienen sus mañas, sus rutinas, ya han vivido en otras casas o en sus otras casas con otras personas, han crecido a su manera, viviendo solos o viviendo en compañía de otras personas. Y claro, pueden haber muchas ganancias, pero también es verdad de que ya como adultos requieren su espacio, quieren llevar a cabo sus rutinas y a lo mejor allí, con todo el amor del mundo que nos tenemos, pueden chocar esas rutinas, pueden chocar horarios. He escuchado a hijos o a padres que dicen, no, es que me estorbe. Y realmente es verdad, esa no es la palabra, sino que es que ya sencillamente cada uno quiere su espacio, tiene su maneras de hacer las cosas. Y claro, cuando es algo temporal, muy bien, tú dices, vamos a hablarlo
y vamos a establecer el cómo vamos a llevar esta nueva convivencia, porque a pesar de ser nuestros hijos, y siempre en la esencia lo vamos a conocer porque estamos conectados por algo más allá, por algo más grande. Entonces, es nuestro hijo, pero podemos tener igual choques, discrepancias. Por ejemplo, a mí, mi hijo se fue a los 18 y cuando nos volvíamos a encontrar, yo algunas veces lo quería seguir tratando como ese adolescente. Y él me decía, mamá, es que ya yo, o sea, tengo 2 años, 3 años viviendo solo. No me vas a preguntar qué hora voy a regresar. Y yo que está bien, pero yo me voy a quedar despierta esperándote igual. Y eso por poner un ejemplo. Es Pero la así. realidad es que Es así sí, porque ya no necesitan que los criemos, ya están criados y ya se hacen de su propio sistema, como tú dices, como para ellos sea mejor. Y entonces viene el tema de cómo alineas tu sistema con el que tienen ellos, ¿ok? Entonces, para ti, en ese caso, ¿qué te funcionó? ¿Cómo lo manejaste? en mi caso es conversación poca, porque también vamos al tema de que son varones. Entonces tampoco es que uno, ay, vamos a hablar de esto y 1 hora aquí dándole vuelta al asunto. No, 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 todo tiene que ser rápido. Sobre todo yo haciendo mucha introspección y siendo desde la conciencia, es verdad, tienes que darle más espacio, no puedes seguir comportándote de la misma manera, las conversaciones no pueden seguir siendo las mismas, o sea, tú no puedes estar encima de ellos, que algunas veces cuesta, ¿no? Pero sobre todo en mi caso, sí tuve que hacer un trabajo interno de ir adaptándome, no, o sea, no adaptándome a lo que él quisiera, sino a darle su espacio. O sea, si estás de nuevo en la casa, pues ciertamente vamos a establecer nuevas reglas, vamos a conversar de esas nuevas reglas, alcanzar un equilibrio, tampoco es que, bueno, estás aquí, pero vas a hacer lo que te da la gana. Es un poco como el dicho de que estás debajo de mi techo y aquí se hace lo que yo digo. No, bueno, tampoco vamos a llegar a ese extremo, pero también ciertas reglas pues que tenemos que mantener en el hogar, ¿no? Y darle también su espacio, su privacidad, o sea, y permitirnos ser a esa persona que ya no tiene los 15, los 16, los 18, sino que ya tiene 20, ya tiene 24 o tiene 28. Verlo ya como un adulto que es. También, aunque no es el tema de hoy, pero aquí redefinimos la maternidad y la paternidad desde el punto de vista de que siempre va a ser tu hijo, tu hija, pero vas a establecer conversaciones ya no de que es mi hijo y lo estoy criando como tú dices, sino que es mi hijo y puedo tener conversaciones o podemos darnos permisos de cosas como adultos. Y es muy diferente la conversación de los temas que uno puede tocar y de esas nuevas reglas que van a funcionar ahora en la dinámica familiar, sin dejar el respeto de que somos tus padres, tú eres nuestro hijo, también te tenemos que respetar como miembro de esta familia. Así es. Fíjate que tengo una anécdota con respecto a eso. Porque mi hija, como buena perfeccionista que es y diseñadora, anda en la búsqueda de cómo puede mejorar los espacios, que sean más eficientes las cosas, más bonitas, mejor arregladas, etc. Y cuando estaba acá, se le ocurrían cosas para mejorar la dinámica de lo que teníamos ordenado de una manera, o comprar tal cosa para que lo arregláramos de esta manera. Y me tocó sentarme con ella un día a decirle, a ver, gordita, estoy plenamente consciente de que tú quieres lo mejor y que sea funcional y que se arregle y que sea lo mejor para cómo estamos haciendo las cosas, pero esta no es tu casa. Esta es nuestra casa. Y entonces tiene que ser no basado en el criterio tuyo, sino muchas veces basado en el criterio nuestro. Y por favor, no me lo tomes a mal. Decía, y no sabes lo que me costó decir eso. Era una cosa como que yo me estuviera sacando el corazón y estrujándomelo para poderle decir eso, porque al final, ok, yo sabía que ella quería lo mejor en ese momento para nosotros, pero de repente nosotros no necesitábamos de eso. Y es así como, sobre todo en el caso mío, porque es distinto que en el caso tuyo, en el caso mío era ver.
este es el concepto nuevo de nuestra familia con otra persona completamente diferente. Nosotros sabemos que tú quieres contribuir en el hogar, pero no necesitas hacer eso, porque al final es la dinámica nuestra la que te está acogiendo a ti y tú no necesitas cambiar cosas para que nosotros estemos mejor. Imagínate tú. Entonces Qué fue, difícil. fue un momento súper difícil para mí llegar a una conversación con ella con respecto a eso, pero también fue un momento súper lindo porque el recibir la apertura de ella y decir, mamá, entiendo perfectamente, sí, tienes razón, o sea, bueno, yo lo hice de esta manera para, compré esto, compré aquello, para que ustedes puedan organizar así esto, pero realmente sí, tienes razón, no es algo que tenga que ver conmigo, ¿no? Y creo que ella también vivió un momento diferente al hecho de tener ella que adaptarse, porque solamente estamos hablando de cómo uno se adapta a que ellos vuelvan, siendo ellos ya diferentes por las experiencias que han vivido, cómo ellos también tienen que adaptarse a una dinámica diferente porque nosotros también hemos cambiado y lo fuerte que puede ser para ellos. Claro, fuerte porque ellos tener su independencia desde muchos puntos de vista, incluso eso, de estar debajo de un techo y decir, esta casa la compré yo o este arriendo lo estoy pagando yo, y llegar otra vez como, de cierta manera, a pesar de que colaboren, como puede ser tu caso, de estar en la casa de alguien más. O sea, es su madre, pero igual es como acabas de contar, de que si yo voy a mover este vaso del lugar, yo tengo que preguntarle. En cambio, vienes de vivir, este vaso se queda aquí y no pasa nada, pues yo soy la que decido. Debe ser también para ellos difícil, a pesar de que puedan considerarlo como algo temporal, pueden sentir que es como un retroceso de limitar un poco esa independencia. Bueno, imagínate tú que en el caso de ella, lo que hacía, que es normal, es, a ver, voy a estar aquí por un periodo de tiempo, a contribuir. Y nosotros le decíamos, no, pero no es necesario. Un día de estos nos invitas a comer afuera, que no sé qué. Y ella, no, 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 yo tengo que contribuir. Entonces era muy chistoso porque cuando ella veía, por ejemplo, que ya, qué sé yo, nosotros comíamos muchos frutos rojos y ya se estaban terminando, entonces un supermercado le quedaba a ella al lado del gimnasio donde se inscribió y entonces llegaba y decía, falta lechuga, falta esto. Esa es mi manera de retribuir a estar allí, cosa que también es muy linda, porque ellos se están dando cuenta también de que tienen que ser responsables de esa parte que ya tienen dentro de un nuevo hogar. Pero fue muy chistoso porque esos 6 meses de tenerla acá en casa fue un proceso de adaptación nuevamente y lo más chistoso de todo esto, y aquí lo traigo a colación porque de repente hay algunas de las personas que nos escuchan que puede identificarse con esta parte que me ha tocado vivir a mí, que es con otra persona que no es su papá, ya ella completamente adulta, compartiendo con esa otra persona y lo que para esa otra persona significó tenerla a ella aquí, que para él fue un crecimiento impresionante porque no había tenido la oportunidad de vivir con una hija grande e independiente y con la cual se pudiese sentar a comer, a conversar de temas de adultos y a ver en retrospectiva otras cosas que eran diferentes para él y una persona con criterio adulto para poder mantener esas conversaciones. Ya no era solamente conversar conmigo, sino también enriquecerse de vivir con otra persona en el hogar, adulta también, con otra dinámica que se está adaptando y que le estaba demostrando otra manera de ser como stepfather en este caso. Claro. Entonces, fue una dinámica súper interesante para nosotros durante ese periodo. Y luego el irse ella nuevamente, independiente, o sea, sabes, aquí lloramos los dos, pero de una manera que se nos caían las lágrimas abrazándola el día que se iba. Era llorar por ella, llorar por la mascota, llorar porque se nos iba y eran los lagrimones. Ese día fue el día de la partida como tal. Y así, y digo la partida porque se nos partió el corazón a los dos. Increíble. Entonces, uno como que atraviesa con eso de que ellos van y vienen y los temas temporales.
es una adaptación nuevamente, un cambio en la dinámica del hogar, pero luego cuando sientes que ellos ya definitivamente se vuelven a ir, uy, vuelves como a vivir todo lo anterior. Fíjate que es también algo que yo creo que son procesos que estamos viviendo muy seguido en esta época, porque nuestros abuelos, nuestros padres se graduaban, rápidamente conseguían trabajo, ya en ese momento a lo mejor se casaban, empezaban a tener familias. La dinámica era como más previsible. Me voy de casa de mis padres, compro una casa o alquilo y me voy. Y eso del retornar era como, bueno, primero no era como muy bien visto y luego era casi como algo imposible, ¿no? O sea, tenía que pasar algo realmente como muy grave para que estos hijos de antes, nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos regresaran. Inclusive yo creo que para nuestros abuelos que en muchos casos a los 14, 15 años ya salían a trabajar, a los 16, 17, o sea, no eran ni siquiera mayores de edad y ya a lo mejor estaban viviendo fuera de casa de sus padres, ¿no? Entonces ahora pienso que esas edades se han retrasado primero que nada. Y luego se han presentado o se presentan cada vez más estas dinámicas de que van y vuelven, van y vuelven, porque también el factor económico es importante y ha afectado muchísimo en este momento a esa independencia de nuestros hijos, ¿no? De que no es que no se quieran ir, habrán algunos que no se quieren ir, pero en la mayoría de los casos creo que el sentimiento es me quiero ir, me quiero independizar y desde el punto de vista económico a lo mejor no es tan fácil y tienen que permanecer con sus padres. Digo esto porque he hablado con algunas amistades y particularmente aquí en España me comentaban de que se ha visto mucho en estos últimos años ese fenómeno de que los hijos no se pueden ir de casa de los padres. Porque en la casa están trabajando padre, madre y dos hijos, por ejemplo, por poner una unidad familiar de esa manera, y les da justo y lo necesario para mantener solo ese hogar, no para independizarse. Bueno, si luego tiene una novia, se casan, se van a vivir en pareja, pues a lo mejor entre ese hijo o hija con su pareja pueden lograr salir de la casa familiar, pero no es nada fácil en este momento. Y creo que ese es un factor preponderante para lo del fenómeno del nido lleno. No sé cómo lo ves tú. Totalmente. De hecho, veo cómo fue cuando yo me independicé con respecto a cómo le ha tocado a ella vivir su independencia. Y sí, definitivamente yo creo que en este periodo que estamos viviendo para ellos es mucho más difícil que lo que vivimos nosotros. No sé si comparamos el costo de vida con el salario que teníamos nosotros, creo que para ellos hoy en día es más cuesta arriba por un tema de costos. ¿No? Diría que no está tan compensado como en aquel momento cuando nosotros iniciamos. Imagínate tú en el caso tuyo, que iniciaron con Francisquito ya viniendo como con un pan debajo del brazo, yo con Erika ya también un pan debajo del brazo, era distinto. Yo no me imagino cómo sería para ellos en una situación similar a la nuestra en este momento. Ahí se tendría que dar un volver a casa, ¿ok? Sí, Sí, sine sí, qua non, porque realmente se les complica mucho hoy en día. Pero mucho. entonces O se ahí, les haría fíjate tú, imposible. yo no soy abuela. ¿Cómo sería en ese caso el volver a casa, que se vieran complicados de esa manera y que uno tuviese que ayudarlos incluso en ese caso por el tema de tener un nieto? O sea, más complicado todavía. Bueno, sabes que cuando yo tuve a Frank, nosotros éramos todavía estudiantes. Entonces, aquí no hubo un volver a casa, no sé si será tema de otro momento, pero nosotros en esa época vivimos con mi mamá y la dinámica cambia porque no solamente está la hija o el hijo del dueño de la casa, por decirlo de alguna manera, sino que también está la nuera o el yerno y luego el nieto. Entonces están los abuelitos ahí consciente al nieto, y queriendo también a lo mejor opinar en la crianza del nieto. Entonces, otra dinámica que cambia completamente. Y en el caso, como te digo, yo no fue que retorné, sino que yo estaba allí en ese momento hasta que nosotros logramos también independizarnos un tiempito después. En algún momento mi esposo me dijo, mira, o sea, nosotros somos los padres, nosotros somos los que estamos criando con las cosas buenas y con las cosas malas, con nuestros errores o con nuestros aciertos. Y en algún momento, pues yo también tuve que conversarlo, en este caso con mi mamá. Yo siento que si alguien retorna ahora con un nieto, a lo mejor ya tendríamos esa conciencia y si no, entonces es volver a establecer límites, a ver cómo va a ser la dinámica, no solamente ya con nuestros hijos, sino en este caso con los nietos. Yo tampoco soy abuela,
pero digo que sería hasta un poquito más complejo, ¿no? Claro, totalmente, porque la dinámica, como tú dices, hay que adaptarla a las 3 generaciones en este caso y a quienes llevan el hogar adicionalmente. Sí, Tal cual, tal totalmente. cual. Y en este caso, tú decías que una de las claves para poder superar esto es la comunicación, pero muchas veces nosotros hay cosas que no conversamos con nuestros hijos antes de que se vayan. Y ahora ya viéndolo en perspectiva, conversando sobre este tema, me doy cuenta de que sí, hay muchas cosas que tal vez yo en algún momento no las conversé previamente a que se fuera, por omisión, porque no lo pensé, no por ocultar y no, más bien por no estar consciente de conversarlo, ¿puede ser? Por pensar que siempre iban a estar allí, o que no iban a crecer tan rápido, o que a Tal lo mejor vez. no era la edad o no era el momento. Exactamente yo no, o bueno, uno dice, bueno, el tema no salió, ya saldrá, y cuando vienes a ver ya no están. Sí, definitivamente hay cosas que no se conversan, incluso que a lo mejor en este momento todavía no hemos conversado, y creo que después la idea es en el momento adecuado sería sacar la conversación si realmente es algo importante que se debe aclarar o que uno quiere zanjar, ¿no? O que uno simplemente quiere saber la opinión del otro, se puede sacar el tema y si es algo que quedó en el pasado y ya volver a lo mejor a esa situación no tiene ninguna ganancia actual, dejarla allí o a lo mejor sacarla como una anécdota o como algo de trágame tierra, como le hicimos y ya está, ¿no? Pero sí creo que es complejo lo de esos temas que no se hablan, porque a lo mejor tiempo pasó para hablarlo, ¿no? Y luego la distancia. Y no solo eso, sino que pienso que hay temas que de repente uno debería plantearse para conversarlo con ellos previamente al momento que se vayan. ¿Por qué? Porque una vez que se van, ya lo han empezado a vivir. Entonces, ya como tú dices, el momento ya pasó, ya qué me vas a decir si eso ya lo tuve que vivir y no estuve preparado para eso. Por ejemplo, temas como manejarse económicamente, temas sobre la pareja. O el vivir con otra persona, porque también se pueden ir a vivir con amigos, no necesariamente porque se vayan a vivir con una pareja. Todo lo que significa la dinámica de vivir con otra persona y prepararlos para eso. Son tantas cosas que hoy en día yo me doy cuenta que uno, tal cual como tú dices, de repente nunca lo pensó porque nunca se preparó para el momento en el que ellos se fueran. Y de repente no lo conversamos, y cuando vienes a darte cuenta ya se fueron y ya no lo hablamos, y entonces vienen ellos a contarte lo que están viviendo, y ahí entonces tú puedes sacar la conversación que probablemente le pudiste haber dicho antes, no lo hiciste, y entonces ahora ya lo conversas, pero bajo otra perspectiva, porque ya ellos son parte de lo que han tenido que vivir con respecto a eso, ¿no? Súmale lo que te digo, la distancia. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en 3 países diferentes. Si ya muchas veces es complicada hablar con nuestros hijos cuando estamos presentes, imagínate cuando estamos tan lejos. A lo mejor coincidir en un horario, coincidir para tener una llamada, una videollamada, y que ahora tenemos la ventaja de que nos podemos comunicar en tiempo real en el momento que queramos, ¿no? Pero parece mentira, hay cosas que cuando no se hacen de manera presencial no es lo mismo que cuando estás lejos, ¿no? La conversación no es exactamente la misma. De verdad pienso que es como tú dices, el momento es mejor antes para aquellos que los hijos se han ido y que viven cerca y que pueden tener esa oportunidad y que los hijos vuelven todos los domingos o alguna noche a cenar, a comer, que eso también yo lo viví, por ejemplo, con mi madre. Mi madre iba todos los domingos a casa de sus padres, todos los domingos iba al almuerzo familiar donde mis abuelos, que obviamente ya nosotros y muchos de los que hemos migrado ya no tenemos esa oportunidad y esa alegría, ¿no? De que nuestros Ujú. hijos puedan venir a nuestro hogar, a donde quiera que estemos y compartir con nosotros desde esa separación física, desde esa independencia. Pienso que esa es otra limitante que tenemos en la actualidad. Sí, totalmente. De hecho, yo recuerdo que nosotros íbamos a casa de mi mamá, a casa de mis papás, los domingos en la tarde. Si es que no nos veíamos con ellos al almuerzo, sí recuerdo que era muy normal domingos en la tarde pasar a comprar unos dulcitos y tomar el té con mis papás, ¿no? Em,
que luego, una vez que a mí me tocó que mi hija se fuera, sí ya la invitaba, ya era como que vénganse a comer tal día o vénganse a tomar algo tal día o hice tal cosa, vénganse a que lo prueben o para que se lleven para la casa. Yo tuve la oportunidad muy bonita de, estando en Ecuador, de que mi hermana estaba allá, mis sobrinas, y entonces lo que hacíamos era que al menos una vez al mes tratábamos de que hubiese una excusa para reunirnos y que estuviésemos todos juntos. Y realmente el vivir ese momento familiar, que estuvieran los primos juntos y nosotros y hacer uno de estos almuerzos que llegas a las 12 y son las 8 de la noche y todavía estás allá, súper rico, que hoy en día no lo tenemos, ¿ok? Hoy en día ya cada quien anda en lo suyo y viendo en perspectiva, es increíble que en una cuestión de 3 años más o menos, cada uno se ha movido y ya no hay la oportunidad de estar todos juntos o incluso estar padres e hijos todos juntos, porque cada uno está en un país distinto, como tú dices. Ya lo que hay son las reuniones virtuales. Al menos tenemos estas plataformas y estas alternativas, pero bueno, nunca va a ser lo mismo que esos domingos en familia. Así es. Ahora, ¿qué le diríamos a los papás que tienen que pasar por estas etapas y qué le diríamos a los hijos que también tienen que pasar por estas etapas? Vamos a dividirlo. Yo Ujú. voy a decir algunas cositas, tipo resumen, y te dejo otras a ti. Y quería hacer también especial mención a que el hogar, siento pues, y así siempre lo he definido y se lo digo a mis hijos desde que salieron de casa, el hogar es donde estamos su papá y su mamá, donde quiera que estemos, debajo del techo que estemos, este va a ser su hogar y siempre van a ser bien recibidos tengan la edad que tengan, ¿no? Y en las circunstancias que sea. O no como consejo, pero sí como el tener esa sensación de que el hijo o la hija tenga siempre ese lugar seguro donde regresar, independientemente de la edad que tenga, yo digo que es lo más rico, lo más maravilloso que como hijos podemos volver a casa, Yo volver a ese puedo hogar. dar fe de eso, porque cuando ella llegó, una de las cosas que nos dijo era, yo necesitaba esto, necesitaba hogar. Y el llegar, el sentirse apapachada de nuevo, es lo que a ellos les da sensación de hogar y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ya a mí me tocó que me lo dijeran. Sí, dejando eso en la palestra que sirve tanto para los padres como los hijos, creo que si uno tiene ese lugar, esas cuatro paredes y ese techo, donde uno siempre pueda recibir a los hijos con amor, con cariño, con sus cosas malas, con sus cosas buenas que todos los tenemos, es lo más maravilloso, ¿no? Y luego, creo que para los hijos es importante, y retomando lo que tú dijiste al inicio, que lo vivan. Yo al principio lo dije, sufrí mucho, pero sí pienso que es importante que lo vivan cuando ya se sienten, que realmente quieren abrir esas alas y volar y vivir esa independencia. Es súper importante que lo vivan con pareja, sin pareja, porque se van a estudiar, porque se van a aceptar una oferta de trabajo, siempre, siempre, siempre los va a hacer crecer. Y en el camino las cargas se van a enderezar. Lo que no me enteré cuando vivía con mis papás, pues bueno, poco a poco esos huequitos se irán rellenando, pero creo que es una vivencia súper enriquecedora para ellos y que tienen que vivirla. No es que se van a quedar en el nido toda la vida, Ujú. que tienen que vivirla, pero sí. Yo pienso que de una manera segura, obviamente sin poner en riesgo todo lo que tiene que ver con la parte de financiera o física, ¿sabes? Es que me voy porque me voy y no sé, me voy debajo de un puente, no, pero sí siento que es una experiencia súper enriquecedora, ya sea de una manera temporal o, bueno, o ya definitiva, si esa es la decisión. Ujú. Sí. De hecho, yo les diría, en el caso de los hijos, tal cual como tú, que tienen que vivirla, que no les dé temor porque siempre van a tener un lugar con uno. No quiere decir que voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo y me voy a pasar la vida en eso, explorando a ver hasta el momento en que me vaya a ir, porque tampoco es bueno para ellos, pero que se atrevan tal cual como tú dices a hacerlo, porque al final siempre van a tener ese hogar al que volver independientemente de donde estén los padres.
Y en el caso de los papás, yo diría 2 cosas. Una es prepararse para el momento, como tú dices, como hiciste con Fernando, sobre todo dependiendo de lo que nosotros hayamos vivido, de la experiencia que tengamos, para permitirles a ellos volar. Porque si no, nosotros mismos podemos ser los que les estamos cortando las alas. Eso es por un lado. Y por otro lado, es ser lo más transparente con ellos con respecto a lo que van a tener que atravesar para tener esas conversaciones difíciles que los puedan preparar a ellos para enfrentar lo que quieran enfrentar en un futuro. También siempre dejándoles ver que obviamente no se trata de que uno los esté con ese tipo de conversaciones forzando a que ellos tomen una decisión de irse de casa, por supuesto que no, pero sí prepararlos para el momento porque hay muchas cosas que yo veo hoy en día que los chicos, y vuelvo al tema de siempre de las redes sociales, que los chicos hoy en día idealizan mucho por lo que se ve, por lo que se muestra. Y eso muchas veces les puede jugar en contra en el momento de tomar una decisión de irse porque lo quieren todo perfecto tal cual como se muestra. Y la perfección no existe y cada quien va a tener que vivir su propia experiencia con sus subidas y sus bajadas como nos ha tocado a todos, pero con la confianza de que siempre van a poder recurrir a los padres que van a estar allí, a ese hogar que va a estar allí. Miga, y un extra para la pareja. Es un buen momento para reencontrarse, para reconocerse el uno al otro, para vivir esa nueva etapa de una manera enriquecedora, de reconectar con muchas cosas, bueno, de afianzar la relación si es así y en el caso que no lo sea, buscar las herramientas para seguir juntos o para, bueno, para tomar las decisiones siempre en pro de la felicidad. Pienso que puede ser un momento de reconexión y ya una edad que es diferente también, que estamos en otra onda. Ujú. Es una edad muy linda de reconectar con la pareja. Sí, totalmente. Y sabes que también damos el ejemplo a ellos mismos para el momento en el que a ellos les toque. Les estamos mostrando que cuidar la relación de pareja es importante porque el hogar cambia cuando los hijos llegan y es cierto que uno se aboca al tema de los hijos, pero que tenemos que ser mucho más conscientes hoy en día de mantener también la relación de pareja, incluyendo los hijos, estén los hijos o no, porque lo que tú mencionabas de que una vez que se van, vemos también que hay una fractura muy grande de matrimonios, porque lo único que los mantenía juntos era justamente el tema de los hijos, ¿no? Entonces, podemos dar el ejemplo también. Eso como pareja, podemos ayudarlos a que ellos vean qué lindo, que una vez que nosotros nos fuimos, nuestros padres o mi papá con su esposa o mi mamá con su esposo pueden mantener una O vida o en soltería también. en soltería también, y no van a estar lamentándose por estar solos, sino porque les van a mostrar cómo más bien pueden crecer mucho de manera personal, que también es parte del ejemplo. Entonces, la reflexión también hacia los papás es que no podemos abocar todo en los hijos, porque si no, ellos al final, cuando quieren tomar la decisión de volar, se pueden sentir hasta culpables, porque los voy a dejar solos. Y por ahí no pudiéramos extender, pero bueno. Sí. Por ahí podría venir Muchísimas otro tema, gracias. la Sí, culpabilidad de los otro hijos por tema. dejarlos solos. Ay, sí. Muchísimas gracias, amiga, por este rato aquí compartiendo este tema súper interesante, de verdad. Me encantó y gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que nos sigan en YouTube, en Spotify y en TikTok. Y por allí nosotros iremos no solamente colocando nuestros episodios que salen todos los miércoles, sino también pequeños shorts para que se vayan enterando de los capítulos que vienen o de los episodios que ya pasaron. Así es. Nos pueden comentar por cualquiera de las redes que tenemos, que con muchísimo gusto cualquier tema que les interese, nosotras, si no lo hemos vivido, que lo dudo, esta edad,
Buscaremos la Preguntamos, información, preguntamos. buscaremos la información para poder compartirlo con ustedes y adicionalmente, muchas gracias nuevamente, como les dijo Sheila al inicio, por los comentarios que hemos tenido sobre la ligereza, lo rico, la conversación y esa es la idea, poder aportar con una conversación liviana desde la perspectiva de 2 de 2 de 50. 50, así Chao, es. chao. Bye, Besos, amiga, un amiga. Que beso. estés súper bien. Tú también.